Bien, amado, Dios te bendiga en esta hora en gran manera. Gracias a Dios, el barbero se dejó tocar de Dios, se abrió. Hace mucho que quería hacer un videito, pero estaba un poco desconcertado con esto que está sucediendo. Estamos en cuarentena, estamos en un tiempo difícil. Y por eso en esta hora yo quiero compartir contigo. Estoy aquí desde el carro porque hay mucha bulla en todo lugar. La gente está en su casa y eso es un bullicio en algunos lados. Tengo un niño que hace mucha bulla. Mateo capítulo 27, verso 40. Dice así. Mateo 27, 40. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Repito, Mateo 27, 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Amén. Bien, tenemos un verso aquí que hemos escuchado en muchas ocasiones. Quiero hablarte un poco acerca de la cruz de Cristo. Y es un tema muy interesante, muy importante, y más para el pueblo católico acerca de la cruz de Cristo, ya que ellos aún continúan con la costumbre de andar con cruz, al tener una cruz, un crucifijo y esas cosas. Hemos leído en el libro de Mateo 27, 40, aquí donde habla acerca, y diciendo tú que destruirás el templo, que derribas el templo, y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Todos sabemos que desde que el maestro vino, siempre él se mantuvo predicando la palabra del Señor, de su Padre. Ese fue el mandato que él tuvo, y vino a la tierra a cumplir ese mandato. Entonces, él empezó predicando la palabra. En cierto tiempo de su ministerio, él dijo que él destruiría el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Gloria a Dios para siempre. Lo iba a reedificar otra vez. Y es aquí donde hemos leído. Entonces, ¿por qué él dice que destruiría el templo? Mucha gente, cuando él dijo que destruirían el templo, se enfocó en el templo físico donde se reunían los judíos para celebrar su culto al Señor, para hacer el servicio a Dios. Pero él en sí se estaba refiriendo de su cuerpo. Por eso muchos lo criticaron y dijeron, ¿cómo tú, que este templo se duró tantos años haciéndose, tú ahora vienes y dices que tú lo vas a destruir y en 3 días tú lo vas a edificar otra vez? Nadie quería creer eso. Entonces, ¿qué sucede? Reedificar, cuando él habla de reedificar el templo, no está hablando del templo físico, está hablando del templo de su cuerpo. Por eso es que luego más tarde mucha gente empezó a entenderle cuando él muere y al 3er día resucita. Pero usted se sabe ese acontecimiento. Le dicen, sálvate a ti mismo. El Señor tenía toda la potestad de, así como él hubiera salvado a otro, porque eso se lo dice. Tú que salvaste a muchos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? El propósito de Dios al enviar a su Hijo no fue que él demostrara y hiciera una demostración de poder. Si él hubiese querido demostrar poder, él hubiera acabado, gloria a Dios, él pudiera demostrar que él era dueño del poder y hubiera podido no solamente bajarse de la cruz, él hubiera podido, cuando lo iban a azotar, agarrar y destruir a toda esa gente, pero él no vino a hacer una demostración del poder. Hay mucha gente que tiene dinero y quiere demostrar que tiene dinero y se compra un carro lujoso, se compra un yate, se compra un avión, él no vino a hacer esa demostración. Entonces le dicen, tú sálvate a muchos, sálvate tú a ti mismo. Si él se hubiera querido salvar a sí mismo y se apega a esa cruz, fueran muchas las cosas que hubieran sucedido, pero él decidió quedarse en esa cruz. Entonces, si eres el Hijo de Dios, a mí no me cabe duda que él era el Hijo de Dios. A mucha de esa gente que le preguntaron si era el Hijo de Dios, ellos lo que querían era que él probara quién él era. Él no tenía que hacer alusión de quién él era. Mucha gente quería que él se probara a sí mismo, demostrando que él era el Hijo de Dios. Cuando el Satanás lo tentó, que lo llevó, él le empezó a decir, a esto si tú eres el Hijo de Dios, o haz aquello. Él no vino a hacer una demostración de quién él era. Eso a nosotros que nos tienta cuando nos dicen, si es verdad que tú tienes dinero a esto, si es verdad que tú tienes esto, aquello. No. Él vino a cumplir su propósito y a él nadie lo movió de ahí. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. No, yo soy el Hijo de Dios, pero no me bajo de la cruz. Porque ese era el propósito del enemigo, de que él se bajara de esa cruz para que el pecado acabara con la humanidad. Él siguió firme. Si tú eres el Hijo de Dios, él era el Hijo de Dios, pero él no lo hizo. Entonces,
desciende de la cruz. Y en ese chin es donde yo quiero hablar. Para hablar de la cruz, el sacrificio de la cruz desde hace mucho tiempo se utilizaba. Lo único que se utilizaba de diferentes maneras, desde diferentes puntos de vista. En la antigüedad los pueblos la utilizaban. Lo único que la cruz se vino modificando. En el tiempo antiguo, la cruz no era una cruz como nosotros vemos, así o así. No. En el tiempo antiguo la cruz era un palo que utilizaban, se le entraban a la persona por el ano hasta que le salía por el tórax. Y entonces lo enterraban para que todo el mundo vea que esa persona era un malvado, un pecador, un ser despreciable ante la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Luego se fue modificando esta situación acerca de la cruz. Entonces, luego que se vino modificando, dice que los griegos copiaron de los persas y los romanos copiaron entonces a los griegos. Y los romanos entonces copiaron de los griegos. Pero, ¿qué sucede? Que la cruz se vino modificando. Ya no era el palo que era así. Dice que vino otro y le puso entonces el palo atravesado. Y en este palo atravesado, entonces, habían dos maneras diferentes. Había una manera que era el palo atravesado en forma de T. Y otro palo, y otra manera era el palo atravesado, pero así. Entonces, había una que era en forma de X. Ponían los palos en forma de X. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto sucede, en la cruz que murió en Cristo, fue la cruz inmisa. Se llama inmisa. No sé por qué le pusieron así, pero se llama la cruz inmisa, que es la cruz que el palo quedaba así. ¿Sabe por qué? Porque arriba, en el palo que sobresalía, ahí le pusieron Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero, ¿quiénes eran los que morían en la cruz? La gente que morían en la cruz eran la gente despreciable. La gente, lo peor de lo peor, los asesinos, los que asaltaban con armas y esas cosas. Entonces, si usted mete al maestro, usted se preguntará, ¿por qué el maestro lo ponen en esa cruz? Lo que pasa es que a Jesús lo acusaban de hereje. ¿Por qué lo acusaban de herejía? Porque él decía que él era el Hijo de Dios. Porque él decía que el templo lo iba a destruir y en 3 días lo iba a construir. ¿Por qué? Porque él decía que los fariseos no guardaban la ley de corazón. Y ese es un punto. Entonces, utilizan la cruz para martirizarlo. Los romanos, a nadie que sea romano, ellos lo crucificaban en la cruz. Como Jesús era de los judíos, ellos decidieron crucificarlo en la cruz. ¿Por qué? Porque lo acusaron de hereje. Para un romano poder ser crucificado en la cruz, ¿qué tenía que suceder? Este tenía que ser un falso. Tenía que ser un traicionero, traicionar a su nación para poder ver si lo crucificaban en la cruz. Las personas que agarraban en ese madero y lo crucificaban, a los 8 días, según se dice, en la cruz que fue modificada luego a la cruz que nosotros conocemos, porque en la que era el palo, ellos decidieron cambiarla porque la gente se moría muy rápido y el propósito era que la gente sufriera, que la gente sintiera dolor, le daba fiebre, se desangraba por las heridas y después de los 8 días, para que se murieran más rápido, le partían las piernas para que el dolor y la fiebre matara a la persona. Entonces Jesús viene sabiendo todo lo que le iba a suceder y decide hacerse maldito en la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos salvación, para que usted y yo tengamos vida. Y si usted se pone a pensar, un ser tan santo, tan celestial, dueño y creador de todo, decide morir en la cruz. ¿Por qué? Para que usted y yo, mediante esa cruz, nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Él derramó sangre, usted sabe la historia, le pusieron una corona de espina en su cabeza. Y aparte de que le pusieron una corona de espina en su cabeza, le dieron 40 latigazos menos 1. Así encierra la Biblia. Entonces, y morir en la cruz, hay mucha gente que aún carga la cruz, pero no sabe que la cruz se hizo maldita, o él se hizo maldito en la cruz por tener una muerte de cruz. No fue una muerte cualquiera que él tuvo, fue una muerte en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué yo te quiero enseñar con la cruz? Hoy en día estamos pasando momentos difíciles
Pero Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestras dolencias, por nuestros dolores, por nuestros pecados. Esta crisis que nosotros estamos pasando ahora, de ese COVID-19 del coronavirus, ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero ¿qué sucede? Como a Cristo le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y nosotros te vamos a creer. Hay mucha gente que le está pidiendo señales y le está pidiendo milagros al Señor para entonces así empezar a creer. Hay mucha gente que le dice, yo necesito que Dios me toque para poder creer en Él. Tú y yo no estamos en la cualidad de que nosotros negociar con el Señor para nosotros creer. Dios es todopoderoso, Él es el Dios creador del cielo y la tierra. Usted y yo no podemos negociarle a Dios qué Él va a hacer para nosotros poder creer en Él. Ya Él dijo, usted cree si usted quiere. Por eso Él creó a la persona con un libre albedrío, vino a su cruz, se hizo maldito por usted y yo. Y dice la palabra que Él tomando el acta de los decretos, esa es otra parte, si empezamos a hablar de ahí, yo quería que el video durara por lo menos 7 minutos, pero ya se ha ido un poco largo. Si esa muerte de cruz, por ejemplo, lo hizo a Él maldito. Y dice la palabra que Él tomó el acta de los decretos que no era contrario a nosotros, por el cual en el principio, en el huerto del Edén, Adán cuando pecó, le abrió una puerta al enemigo para que tenga potestad sobre la humanidad. Él dice que Él volvió y retomó eso y la clavó en la cruz del Calvario, despojando todo principado, toda potestad y toda autoridad que tenga el enemigo sobre nuestra vida. Entonces, en la cruz Él clavó eso. Yo no sé por qué mucha gente anda con su cruz. Felicidades. Dios le bendiga mucho por su cruz. Pero en la cruz, Él, esa ata que no era contrario, Él la clavó ahí, dice la palabra del Señor. Y clavando eso en la cruz del Calvario, nos liberó a nosotros. Pero mediante que su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, yo no sé si es un pelo, como están diciendo por ahí, pero yo lo que sé es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos sana y nos salva. Amén. Yo lo voy a dejar de aquí porque está muy largo. Pero Dios te bendiga. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que usted y yo seamos salvos de nuestros pecados. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.